Muy buenas noches, bienvenidos a Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche. Recuerden que en la última media hora tenemos radioteatro, cuentos. Hoy vamos a tener un cuento de Mercedes García Urcola y un radioteatro de Pola Mendy. Estaba escuchando al gobernador de Córdoba expresando que el 40% de las camas solamente está ocupado. Claro, lo que no dice es que el resto de las camas también está ocupado, no por COVID, sino por otro tipo de enfermedades, accidentes, gente que tiene que operarse sí o sí, infartados, pero él se refiere a las camas con COVID. Sin embargo, como ayer se supo, Córdoba quedó colapsada por falta de camas. Otro tanto está pasando en la ciudad autónoma de Buenos Aires y es quizás la consecuencia de distintas posturas en materia de salud. Los más liberales, sea Estados Unidos, como en este caso la provincia de Córdoba o la ciudad autónoma de Buenos Aires, son de sostener que la salud debe ser privada, que cada uno debe encargarse, si puede pagar la paga y si no, se embroma. No nos olvidemos que hace poco Bullrich, la que quiere ser presidenta, está a favor de que se vendan en las farmacias las vacunas, con lo cual si usted no tiene plata no podría vacunarse. Y está el otro modelo de salud pública. Canadá quizás sea el que más cobertura pública da en materia de salud. Y tenemos de esta manera cobertura para gente con plata o para gente sin plata. En materia de coronavirus, no se puede embromar, no se puede jugar con falacias, no se puede obviar con fines electoralistas la verdadera magnitud de la tragedia que estamos viviendo y que acá nadie se va a salvar solo. De hecho, Córdoba va a tener que mandar a otras provincias a los futuros necesitados de camas de terapia intensiva, como lo hace la ciudad autónoma de Buenos Aires, que manda a provincia. Por supuesto que hay que recibir a todo el que esté enfermo. Lo que es inconcebible es que Córdoba no haya limitado ninguna actividad. Y las pocas que ha limitado, al no controlárselas, no se cumplen, como el cierre de los bares. No se controla y continúan abiertos. Si faltara algo para llevar esta postura al absurdo, es fácil de encontrar. Lo hemos encontrado una vez más en Lilita Carrió. Por favor, escuchen lo que dijo por televisión. Es decir, la infancia es tan decisiva para soportar la vida después que no se puede jugar de esta manera. Bien, a ver si Yo podemos... prefiero un chico con COVID, mirá lo que te digo, un pequeño, pero que socialice. No sé si han Vamos a ver si puede... entendido bien. Lo que ella dice, muy liviana de cuerpo, es que en estas semanas que vienen, que uno pide que no haya clases presenciales, sino clases por Zoom, como está en juego la socialización de los pequeños, dice Carrió, prefiere que se contagien antes que dejen de asistir al colegio. Amén de desconocer que hay chicos que también terminan en terapia intensiva, lo que esta mujer está desconociendo es que esos chicos viven en una familia, que los maestros que están en clase también se pueden contagiar, que los compañeritos también se pueden contagiar, que viven a su vez en familia. Con lo cual, el nivel de diseminación de la enfermedad sería tan alto y la cantidad de muertos, de padres muertos, de chicos huérfanos, pero según Carrió, socializados, es imperdonable escuchar a esta mujer que antes decía que era veneno la Sputnik, que ahora dice que tiene que seguir yendo a clase aún cuando se enfermen, que eso le preocupa menos que el hecho de que no puedan jugar con sus
amiguitos. No se puede ser tan, yo no diría tan ignorante, porque lo hace a propósito. Es una mujer provocadora que con tal de salir en los medios, con tal de suponer que va a sacar alguna ventaja con fines electorales, juega con la vida de las personas. Y desgraciadamente, al ser pasado en los medios hegemónicos y al no ser repreguntada por los periodistas que la entrevistan, una persona que la escucha y la escucha en otro medio y escucha a otro similar, puede creer, y de hecho hay muchos que creen, que es mejor que vayan al colegio antes de que estén en casa, aún el riesgo de que se contaminen con COVID. Esto es Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche, pero por favor. Quiero decir, la infancia es tan decisiva para soportar la vida después que no se puede jugar de esta manera. Bien, a ver si Yo podemos... prefiero un chico con COVID, mirá lo que te digo, un pequeño, pero que socialice. En fin, Dixit Carrió. En la edición y producción, Felipe Fidalgo. El programa también está compuesto por Leandro Amoretti y Darío Pignotti, quienes hoy van a hacer sus columnas. Afortunadamente con Leandro va a ser por Zoom y... Siga el baile, es la tierra en que nací, la comparsa del Loznar, la copa del tambor. Siga el baile, con ardiente frenesí, la comparsa del Loznar, al compás del tambor. En el programa que conduce Damián Zárate por Radio Universidad, Universidad Deportiva, que va todos los días, cada 15 días hago una columna sobre derechos humanos y deportes. Con permiso de Damián, vamos a pasar la columna última que hice relacionada con el club Corinthians de Brasil y en plena dictadura militar, o mejor dicho, sobre el final de la dictadura militar y la incidencia que tuvo. Bailar, te llevaré en las alas de mi loca fantasía. Quiero olvidar con besos nuestras penas, solo heridos de alegría. Hola, Damián, qué gusto participar nuevamente. Darío Pignotti, que el otro día charlábamos, me mandó un audio que te lo reenvié, en el cual te felicita por la idea de tener una sección donde se trate la relación de derechos humanos y deportes. Y me propone el tema de la democracia corintiana, o Corinthians, acá digamos corintiana. La historia es para una novela histórica porque tiene componentes de todo tipo. Es una novela, una historia maravillosa, pero para entenderla hay que entender en qué contexto se da. Esto transcurre en el Club Corinthians primero, en San Pablo, en Brasil, en el año 82-83. Esos 2 años dura, en principio, la democracia Corinthians. Brasil desde el 64 hasta el 85 tuvo un gobierno militar. Gobierno militar que modifica la Constitución a su gusto para dar como una apariencia de dicta blanda, cuando fue, creo que la peor de todas las dictaduras, la que ideó lo que se dio en llamar Plan Cóndor, pero eso es otra historia. La cuestión es que había elecciones indirectas, según la Constitución, y que además los que no sabían leer ni escribir no votaban. En ese contexto, en el 82,
ya empezaba a decaer. Había una inflación muy grande en Brasil, había falta de trabajo, a pesar de ser una potencia industrial, estaba muy mal. Y en San Pablo, particularmente, ya había paros. Lula era sindicalista, no era político en ese entonces, ni quería hacerlo, según contó él. Pero esos paros no tenían en los medios ninguna repercusión porque no los tomaban. Bueno, en ese contexto, en el Corinthians, que en el 79 habían salido campeones de San Pablo, empiezan a tener una seguidilla de partidos perdidos, a punto tal que en uno la hinchada va a buscarlos al vestuario, que lo cierran, y espera 2 horas para agarrarlos a patadas. El presidente del club renuncia y ponen a un nuevo presidente que a la vez nombra a cargo de la parte de fútbol del club a un sociólogo, Monteiro. En la primera reunión Monteiro les aclara que él de fútbol mucho no sabía, pero que sí era muy bueno escuchando. Yo ni me quiero imaginar lo que habrán sido las caras, ¿no? Y empiezan entonces a dialogar sobre todo, a dialogar sobre juego, a dialogar sobre compras o venta de jugadores, a dialogar sobre si se iba a hacer concentración o no, y todo se sometía a votación, donde desde el presidente hasta el que lavaba los baños, cada uno tenía un voto. Ahí comienza la autogestión del club. En los primeros partidos empiezan a ganar, ya hay una racha ganando. Pero Sócrates, que era uno de los líderes, junto con Vladimir, Casagrande, Zenón, no festejaba ya los goles, que hacían casi todos los partidos, y siempre él los festejaba parado con un brazo en alto. No los festejaba. Y en determinado momento un grupo de la hinchada lo va a buscar, bien, para decirle, ¿por qué no festejás con nosotros los goles? Y ahí, esto es histórico, Sócrates, lo cuentan 2 compañeros de él, le dijo, ¿ustedes piensan que yo tengo ganas de festejar? Hace un mes nos querían matar a palos y yo me voy a abrazar a ustedes para festejar. No. Ustedes creen que la tribuna condiciona al equipo y es al revés. Ustedes tienen que acompañarnos a nosotros, no nosotros a ustedes. Los compañeros, cuando cuentan la historia, dicen que pensaron que lo iban a matar a palos, pero no. Empezaron a hacer eso. Ganaran o perdieran, tenían el apoyo de la hinchada. Es más, empiezan a hacer ahí con carteles que decían, ganamos, perdemos, pero siempre con democracia. Con lo que ya se conocía en todo Brasil como la democracia corintiana, porque todo lo decidían. En un momento, en una gira al exterior, había uno que recién se había puesto de novio y quería volver, y votan y lo dejan volver. No les gustaba, por ejemplo, la concentración, los casados no iban. A Sócrates, que estudiaba medicina y se recibió paralelamente mientras jugaba, no le gustaba entrenar. Tenía un físico muy alto, las piernas muy largas, pero los pies muy cortos. Cualquiera que sabe más o menos de física, en un giro es muy fácil perder el equilibrio. ¿Qué hace este tipo? Que no era rápido corriendo, pero sí mentalmente. Empieza a usar el taco para los pases. Pases cortos, pases largos, hasta 40 metros, Y
en los entrenamientos, en los partidos no lo vi todavía, pateaba penales con el taco y te metía un bombazo en la punta que era gol. Es decir, lo que no tenía en preparación física ni en condiciones físicas, le sobraba inteligencia y sobre todo improvisación. Pero el equipo que venía votando todo empieza a funcionar como una unidad, si se quiere, de una belleza para verlo. Si vos lo ves por YouTube, los partidos, son pases cortos, toque con taco, y los equipos contrarios quedaban no solo desorientados, quedaban enojados, porque eso no vale, ¿entendés? Para ellos. Ganan en el 82 y en el 83 los campeonatos de San Pablo y uno estadual. Paralelamente, ya los sindicatos, los partidos políticos en cierto, estaban ya reclamando elecciones, democracia. De hecho, en el 82 se modifica, los militares enmiendan la Constitución y hasta ese momento los gobernadores los nombraban ellos. Bueno, permiten que sean elegidos por voto, siempre con colegio electoral, y los diputados sí que puedan ser elegidos directamente, ¿no? Y un diputado federal de Oliveira, ni bien es elegido, presenta un proyecto de enmienda de la Constitución para que, en el 84 la presenta, para que las elecciones sean directas. Y el Corinthians, que hasta ese momento salían con la camiseta Democracia Corintiana, vos pensás que no había internet, no había celulares, que en los medios televisivos no salía nada de estos reclamos casi, en la radio tampoco, y no había modo de generar a nivel social la conciencia, después de 20 años, duró 21 años la dictadura en Brasil, de una elección directa. Y empiezan a salir los Corinthians en la camiseta elecciones directas, que era directa ya. Yo quiero elegir presidente, democracia, en todos los partidos. Los partidos eran televisados, con lo cual todo el mundo era como una caja de resonancia de un reclamo social generado, ¿no?, en gremios, partidos políticos, militantes, y ellos, que estaban muy comprometidos ideológicamente, aprovechan la oportunidad para lo que era democracia corintiana, transformarlo en democracia como pedido de democracia para Brasil. Al momento de, claro, cuando presenta de Oliveira el pedido de enmienda para ser votado en el Congreso, Ibope, que es la agencia que hace las encuestas brasilera, le dice al gobierno que perdían lejos, el 84% estaba a favor del voto directo. El voto indirecto, colegio electoral, era más manejable para el gobierno militar. Pero si se hacía, el Congreso se reunía, iban a tener que aprobarla por la presión que había. Se hacen marchas en San Pablo y en Río. Y en San Pablo 1,5 millones de personas en la calle pidiendo directa ya. En ese momento hablan Lula, Tancredo Neves, y Sócrates dice, ante todos los medios y esa multitud, que si se aprobaba, él no se iba a jugar al Brasil, porque ya tenía el pase para Brasil, se quedaba a Italia, se quedaba en Brasil jugando. ¿Qué ocurrió? El Congreso se reunió, pero faltaron un montón de diputados y no hubo quórum. Brasil es famoso por la coima. Imagínate eso en un gobierno militar.
La cuestión es que, bueno, Sócrates se va. Uno podría decir, ahí termina la historia. Al otro año, en el 85, hubo elecciones indirectas, con una constitución que no dejaba votar a los que no sabían leer. Y gana Tancredo Neves, que antes de asumir se enferma y se muere. Entonces asume Sarney. En el 88 se reforma la Constitución y posiblemente sea una de las constituciones más avanzadas en el mundo, pero tiene la falla que tenía la nuestra del 49, que es que vos podés reconocer un montón de derechos, pero si paralelamente no ponés las herramientas ahí para generar los fondos, para lograr eso, todas esas puertas terminan cerradas con candado. Sin embargo, lo que no terminó cerrado con candado fue la enseñanza que esto dio, sobre todo la hinchada del Corinthians. El Corinthians es un club muy chico, un club muy, no te digo marginal, pero no un club rico, que no tenía ni siquiera estadio en esa época. Después con Lula lo tuvo. Lula es del Corinthians. En el 2012 deciden sacar de sus camisetas todas las estrellas de los partidos, de los campeonatos que habían ganado. Un spot publicitario decía más o menos una cosa así: el Corinthians no es las copas que ganó, el Corinthians es otra cosa, somos un montón de valores. Y dejan de usar las estrellas. Pero en el 2019, en 2 partidos, usaron una estrella, la estrella de David, y pusieron en cada butaca la estrella de David, con un lema que hacía alusión a todos los asesinados y perseguidos en lo que fue la noche, a partir de lo que se dio a conocer como la noche de los cristales rotos, donde el nazismo empieza a perseguir a los judíos tanto en Alemania como en Austria. Lo maravilloso de esto es que hemos charlado con vos varias veces de la novela de Hemingway, Por quién doblan las campanas, que tiene un prólogo de John Donne maravilloso, donde la vez pasada, mi primera intervención creo que lo recité, así que no lo voy a hacer ahora de nuevo, donde lo que genera es la idea que todos somos parte de una humanidad, estamos ligadas a ella, y que la muerte de cualquiera nos toca, nos disminuye, por ese mismo hecho, por estar ligados a esa humanidad. La historia esa ya bastaría, pero siguen. Cuando Lula cayó preso, desplegaron una bandera, Lula libre. Vos pensás que era una hinchada, uno por uno. Tenés para todos los gustos y colores. Petizos altos, de derecha a la izquierda, de cualquier religión, sin religión, de todo. Pero pareciera ser que, como hinchada en conjunto, se comportaran como un sujeto. Y tienen una actitud de reivindicar cuestiones relacionadas con los derechos humanos más básicos, y fue producto, si se quiere, de una historia, en medio de una historia muy dolorosa, de un grupo de jugadores de fútbol que empiezan a experimentar jugar para divertirse y cobrar, obviamente, y todos votando, generando una forma de relacionarse donde todos opinaban sobre todo. Lo curioso es que el nombre de Sócrates se lo pone su padre porque cuando estaba embarazada su esposa, él estaba leyendo La República de Platón. Vos sabés, Platón fue discípulo de Sócrates. Sócrates nunca escribió nada, y Platón entonces escribe pensamientos de Sócrates en la Apología de Sócrates, en la misma República de Platón.
Y Sócrates estaba en contra de la democracia ateniense, donde también era muy particular, no votaban todos. Y paradójicamente, este Sócrates crea la democracia corintia. Y para redondear la nota, Sócrates siempre dijo que él quería morir un día domingo y que ese día el Corinthians fuera campeón. Murió un 4 de diciembre del 2011, día domingo. Y a la tarde, el Corinthians se hizo con el campeonato brasileño por quinta vez, empatando sin goles ante el Palmeiras. Abrazo, Damián. Y ahora sí, antes de ir al diálogo con Darío Pignotti desde Brasilia, y en consonancia con lo que acabamos de escuchar, vamos a un tema musical compuesto por Toquinho para el Corinthians. És grande no esporte bretão, o passado ilumina tua história, ciente da tua missão. Vitória, 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 Corinthians do meu coração. Tu és religião de janeiro a janeiro. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Tens a tradição de um clube tantas vezes campeão, pelos teus rivais temido, pela tua fiel, querido. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. És grande no esporte bretão, o passado ilumina tua história, ciente da tua missão. Vitória, 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 Corinthians do meu coração. Tu és religião de janeiro a janeiro. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Tens a tradição de um clube tantas vezes campeão, pelos teus rivais temido, pela tua fiel, querido. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Muy buenas noches, querido amigo Darío Pignotti. ¿Cómo anda todo por allá? Carloncho, amigos de Desafinados y de Radio Universidad, buenas noches, buena noche de martes. Esta semana comenzó no muy distinta a otras en el Brasil postdemocrático, en el Brasil de esta exdemocracia que Jair Bolsonaro a cada incursión suya degrada más, pero con algunas originalidades. ¿Cuáles? El presidente volvió a reivindicar el uso masivo de la hidroxicloroquina en lugar de las vacunas contra el COVID, dado que estas llegan en un número cada vez menor, básicamente por una razón de diplomacia farmacológica, toda vez que el presidente ha decidido insultar al gobierno chino y tener relaciones tensas con el ruso, lo cual impide el ingreso a un número suficiente de vacunas. Y para remediar esto, el
jefe de Estado de extrema derecha, promueve, insisto, el consumo de la hidroxicloroquina, que es más o menos como decirle al público, ya que hay falta de vacunas, consuman placebo. Y en esa línea discursiva dijo este lunes que la izquierda defiende la legalización de la marihuana y por qué no nosotros podemos legalizar la hidroxicloroquina o hacer que su prescripción sea obligatoria para todos los médicos. Más, afirmó que mientras la marihuana quiere ser convertida en obligatoria por la izquierda, esta impide que los brasileños amenazados del COVID consuman hidroxicloroquina. En rigor, la mentira de Bolsonaro encarna dos perversidades. La primera, engañar a sus incondicionales seguidores, entre ellos mayoritariamente adictos a otra forma de droga, como son los cultos evangélicos de extrema derecha, y fundamentalmente distorsionar aquello que en estos momentos es parte de un debate en el Congreso. Nos referimos a la legalización del cannabis como insumo activo para producir medicamentos. Es decir, Bolsonaro confunde el consumo recreativo de la marihuana con el uso farmacológico del cannabis. Ese el presidente que Brasil tiene desde 2020 y que si hubiera elecciones en el corto plazo sería derrotado con holgura por el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Lula, el líder del Partido de los Trabajadores, que no pudo presentarse a elecciones en 2018 por una conjura a esta altura muy conocida en la que participaron el Poder Judicial, los grandes medios de comunicación, el poder financiero y, junto a ellos, el ejército brasileño, hoy es un franco favorito a derrotar a Bolsonaro, no solo por el desgaste de este debido a su falta de medidas sobre el coronavirus, sino por el conjunto de su obra. Bolsonaro es, de lejos, el gobernante que con solo 2 años y medio en el mandato ha tenido más denuncias internacionales por genocidio y también, este es otro detalle de la biografía del personaje, más acusaciones por disfunciones mentales. En otras palabras, la semana pasada hubo un nuevo, y con esto ya son cerca de una decena, pedido para que la Corte Suprema constituya un cuerpo de profesionales a fin de revelar si Bolsonaro es o no alguien que padece de insanía mental. Insanía mental, o para decirlo de mejor forma, insanidad mental, es algo que pudiera afectar a Bolsonaro, pero que en todo caso no explica o no basta para explicar su proyecto político, en el cual es solo parte de un engranaje integrado o formado por las Fuerzas Armadas, los grupos paramilitares y sectores muy importantes, tanto de la burguesía financiera como de la burguesía agroexportadora y también de lo que aún resta de la otrora poderosísima burguesía industrial. Pero Bolsonaro cada vez se ve más impulsado o más inspirado en hacer valer su poder por la coerción y no por la persuasión. Aquel electorado de 57 millones que lo votó en octubre de 2018 difícilmente volverá a repetirse, aunque no debe darse por descartado completamente esta hipótesis. Pero nada hace pensar que si su desgaste lo llevó a un 24% de aprobación, según una encuesta muy reciente, encuesta realizada a mediados de mayo, este 24 pueda crecer considerablemente en octubre de 2022. De allí que Bolsonaro hable con tanta frecuencia de temas que
para un observador desprevenido serían más propios de un demente que de alguien en sus cabales. Por ejemplo, decir que en las elecciones que él mismo venció en 2018 hubo fraude y que si este no hubiera existido, su victoria hubiera sido aún más amplia. Y lo que es peor, de no cambiarse el actual modelo electoral por voto electrónico, él ya anticipa que habrá un fraude en los próximos comicios y que por ello no reconocerá la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva. Espectáculo fue ver a Bolsonaro a caballo en el centro de Brasilia este fin de semana, cuando, junto con columnas organizadas para la marcha en defensa de la familia evangélica y otras venidas desde varias provincias, estas financiadas por el agronegocio, dijo a su público que aceptaría implementar un golpe militar, un gobierno solamente militar, y que para ello solo aguarda la orden del pueblo para movilizar a mi ejército. Recordaba esta escena entre grandilocuente y ridícula, los paseos de Benito Mussolini por la Roma fascista de los años 40, 30 y 40, cuando el carnicero de Milán perpetraba los mayores asesinatos en masa desde que tenga memoria Italia, y estas escenas propagandísticas eran divulgadas por aquel Instituto Luce, un poderosísimo aparato de propaganda que respaldó aquella tragedia italiana. Bolsonaro también cuenta con su propio aparato de propaganda. Aquí se lo conoce como el Gabinete del Odio, y es este el que propala, insisto, imágenes entre grandilocuentes, patéticas y propias de un capitán del ejército que, junto con su sed de sangre, muchas veces es traicionado por su ego y su fanfarronería barata. Este es el Brasil postdemocrático y la crónica de la semana. Carloncho, un abrazo, el de todos los martes, y otro especial para tu madre, que según fuentes argentinas ha sido citada en un reciente documental de la televisión del canal Encuentro, si mal no estoy informado, donde se repasó parte de su admirable biografía. Hasta la pronta, hasta la próxima, corrijo. Muchísimas gracias, Darío. Y no, la alusión que hace esa Herenia es en realidad una participación pequeña en un documental muy, muy bueno, Pañuelos Blancos, en referencia a la marcha, donde todos llevaban un pañuelo blanco, los participantes de la marcha, que fue el repudio a que se aplique la ley del 2x1 a los condenados por delitos de lesa humanidad. Pero lo que ahí dice en un momento mi madre, que realmente me llenó de orgullo, es que mucho antes de que desapareciera mi hermano, ella había ya concurrido a 2 marchas de madres solidarizándose. Bueno, Darío, un abrazo como siempre, y Bolsonaro está mal, pero la sociedad que lo permite creo que está peor. Abrazo. Y continuamos con Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche. Bueno, creo que tanto el gobernador de Córdoba y particularmente Elisa Carrió se han hecho, junto con Patricia Bullrich, merecedores de un tema musical antiguo, muy lindo, de Ornella Vanoni, cantado por ella, Estúpida, o Estúpido, y en un momento dice una frase excepcional: qué talento sublime para hacer el mal que tiene la gente. Caminhava
per strada in silenzio e sentivo alle spalle la gente che piano diceva: come tu mi tradisci e come io sono finita da sola. Poi qualcuno con tono da inutile santo: era molto spiacente per me, proprio tanto, che talento sublime per fare del male che c'è nella gente. Mio Dio, che voglia di girarmi e di gridare forte voi che cosa sapete delle mie cadute, dei disastri miei? Stupidi, stupidi, non ne sapete niente, niente voi. Dove è lui? Cosa è lui? Voi non ci arriverete proprio mai. Amore mio, amore mio, vieni a dire qualcosa, vieni a fare qualcosa, a salvare qualcosa, a ritrovare qualcosa che era in noi. Stupidi, che stupidi, quel che penso e che sento, che ho bruciato e che ho spento, che ho rubato e che ho speso, queste cose la gente non le sa mai. Il telefono suona da 1000 distanze, strane amiche ed ancora più strane alleanze, tutte vogliono dire, non dire il problema di certe tue assenze. Ogni sguardo che incontro nel bar sotto casa è un incrocio di pena e di tacita intesa, e qualcuno poi scuote la testa per dire: capitolo chiuso. Mio Dio, che voglia di girarmi e di gridare forte voi che cosa sapete delle mie cadute, dei disastri miei. Stupidi, stupidi, non ne sapete niente, niente voi. Dove è lui? Cosa è lui? Voi non ci arriverete proprio mai. Amore mio, amore mio, vieni a fare qualcosa,
La infancia es tan decisiva para soportar la vida después que no se puede jugar de esta manera. Bien, a ver si Yo podemos... prefiero un chico con COVID, mirá lo que te digo, un pequeño, pero que socialice. La primera versión de Stupidi era Ornella Panoni, la segunda versión de Stupidi era Elisa Carrera. Muy buenas noches, mi querido Leandro Amoretti. Qué gusto verte. Muy buenas noches, Carloncho. Bueno, empezamos con tu columna y después, si te parece, vamos a hablar sobre el tema Chile. Dale. Bueno, mi columna no es una columna de economía, sino de economía política. Y hoy en particular me interesaba discutir, profundizar algunos debates respecto a la política fiscal, recuperando algunas polémicas, o las polémicas centrales de las últimas semanas, Carloncho. En las últimas columnas, si no me equivoco, abordé el precio de la soja y los debates respecto a las diferentes causas de la inflación. Bueno, en las últimas semanas se expresaron debates, no sé si al interior del gobierno, o por lo menos se expresaron debates desde los medios hegemónicos hacia el gobierno, en particular por dos temas. En primer lugar, las tarifas. Carloncho, me imagino que ha seguido el debate, el despido, el falso despido del funcionario de Basualdo, que es subsecretario de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, el supuesto debate con Martín Guzmán, y se ha vuelto a plantear sobre la mesa el tamaño, la dimensión, la profundidad de los subsidios a la energía eléctrica. Ahora voy a profundizar un poco más. Y otro de los debates, por supuesto, obligado, que no podemos dejar de hacer un repaso, es el debate, las medidas y los logros de la negociación de la deuda, en particular al regreso de Alberto Fernández por su gira europea. Te hago una interrupción, sí. Leandro. Esto que estás diciendo como introducción se relaciona, siempre se habla sobre la pobreza, sin tener en cuenta cuál es la riqueza. Vale decir, si hay en un lugar mucha pobreza, aparecen medidas paliativas que tienden a mantener los pobres, pero no tan con la panza un poco llena, algo de trabajo, cuando en realidad, si hay riqueza en ese lugar, como es el caso nuestro, la pregunta es cómo se está redistribuyendo esa riqueza. Es muy interesante el debate para esta etapa del capitalismo, pero bueno, muchos políticos lo plantean como una consigna, plantean concretamente no hay que discutir la pobreza, sino que hay que discutir la riqueza, pero en particular ese debate a mí me interesa no a ver cómo generamos más impuestos a la riqueza, sino que el debate, en mi opinión, más interesante es cómo se genera valor y cómo se distribuye ese valor generado, ¿no? Porque la riqueza es un proceso de acumulación una vez que el valor está generado y está distribuido. En un primer lugar, hay que lograr redistribuirlo de una manera más justa, pero también es importante dar un debate de cara a la sociedad respecto a cómo se genera riqueza, quién la genera y cuál es el rol de los trabajadores puntualmente en la generación de valor. Lo puedo preparar para una columna, es un debate muy interesante. Piketty, el economista francés, ha hecho un aporte con datos, un aporte de una investigación empírica, demostrando que los años de crecimiento en el capitalismo en las últimas décadas han combinado un proceso de crecimiento y a su vez de concentración de la riqueza, es decir, de profundización de un mundo cada vez más desigual. América Latina no es la excepción, porque es una zona muy rica, con una distribución muy regresiva del ingreso. Ahora después vamos a hablar de Chile, que es un caso muy paradigmático de este proceso. Y bueno, en Argentina, con 42% de pobres, la verdad que este debate es obligado. Y esta pandemia todavía acrecentó más las diferencias. Sin ninguna duda. Pero déjame volver un poco al debate de la política fiscal. Todo tuyo. La discusión de las tarifas, vos, Carloncho, la has seguido respecto a la posición hipotéticamente más dura del cristinismo, de Basualdo, que es un funcionario ligado políticamente a la Cámpora, que ha planteado un tope de 9% de incremento a las tarifas de energía eléctrica, de los subsidios, perdón, es decir, a las tarifas que son definidas por los subsidios del Estado, y una posición no del todo clara por parte de Martín Guzmán respecto a que es necesario disminuir los subsidios que otorga el Estado a la tarifa de energía eléctrica para de esa manera liberar fondos y destinarlos en otra política, en otro tipo de gasto. Bueno,
Ese es un debate muy válido, sin embargo, hay una discusión más profunda de fondo que tiene que ver con la política fiscal. Martín Guzmán, podemos decir que es un heterodoxo moderado, que viene llevando adelante una política económica focalizada en la moderación del gasto público, es decir, está trabajando para lentamente alcanzar el equilibrio fiscal y el primer trimestre del año 2021 es una expresión concreta de ese camino. Se logró reducir muchísimo el déficit en los primeros 3 meses de este año, alcanzando casi el 0,5% del PBI, lo cual es un déficit muy bajo para los últimos años en Argentina, y esto comienza a ser cuestionado dentro de la coalición de gobierno, por lo menos en la base militante del Frente de Todos, respecto ante la posición alternativa de incrementar el gasto público para reactivar la economía y para salir más rápido de esta situación. Bueno, Martín Guzmán tiene una visión en la cual las variables macroeconómicas tienen que converger hacia el equilibrio, hacia la estabilidad, él habla de la sostenibilidad. En particular, viene trabajando para, de forma quirúrgica, equilibrar las cuentas fiscales, y este es un cuestionamiento de un sector de la coalición del Frente de Todos, donde el tema de las tarifas es un emergente. En particular, quiero mencionar que hace 2 semanas, si no me equivoco, salió un informe del Centro Cifra, que es el Centro de Investigación Económica de la CTA de los Trabajadores, que es un centro muy reconocido y muy respetado, yo ya lo he mencionado en las columnas. Publicó un informe donde hace una crítica en términos muy técnicos respecto a la política fiscal de Guzmán, y eso disparó muchos debates. Basualdo, recordemos que está ligado a este Centro de Investigación de la CTA porque su padre lo dirigió muchos años, porque él ha pasado por Flaxo, si no me equivoco, mediante un posgrado, trabajado también haciendo investigación. Bueno, y el planteo que hace este centro de economistas de la CTA, repito, Cifra, en este informe de coyuntura, plantea una visión crítica en términos técnicos respecto al equilibrio del primer trimestre del año 2021, concretamente explicitando a través de datos que el gasto en capital, es decir, la obra pública, creció muchísimo en relación al año 2020, que fue un año en el cual la economía se achicó un 10%, un año de crisis terrible, de fuerte impacto de la pandemia. Sin embargo, la obra pública creció muy, muy poquito en relación al primer trimestre de 2019 y decreció, es decir, la obra pública se encuentra a niveles por debajo del año 2006, 2007, 2018. Ahí hay una crítica, un debate muy importante respecto si es necesario expandir, ajustar, equilibrar el gasto público, donde un sector, una parte de la coalición del Frente de Todos entiende que hoy prima y que el gasto público tiene que ser una herramienta ofensiva para recomponer la situación social, que es muy grave, y también ofensiva en términos políticos para tomar la iniciativa ante el ataque permanente de grupos económicos, grupos mediáticos, no todos, pero hay un asedio muy fuerte hacia el gobierno en general, ¿no? Lo podemos notar. Históricamente, el kirchnerismo se caracterizó por mucha obra pública porque eso genera mucho trabajo. Y a la vez es como un círculo vicioso. Y así ocurrió en la primera etapa con Kirchner y después con Cristina. Y Alberto Fernández también dijo que se iba a basar en eso. Y de hecho, pero sin embargo, este debate no es de blancos y negros. No hay posiciones cerradas, porque incluso Martín Guzmán lo que plantea dice, para mí es importante ajustar los subsidios, es decir, es necesario que las tarifas suban un poquito más para de esa manera liberar fondos que hoy absorben los subsidios y poner parte de esos fondos en la obra pública. Bueno, es parte del debate, no hay una posición blanca y otra negra, hay contradicciones, se mezclan entre sí, hay matices en algunos puntos, en otros hay diferencias. La cuestión es que los datos que en el primer trimestre del 2021 se logró una situación de equilibrio fiscal que es cuestionada, en mi opinión, por un sector de la base social del Frente de Todos que espera un mayor gasto público, una mayor iniciativa en términos económicos del Estado Nacional para reactivar la economía, y eso se expresa concretamente en qué pasa con las tarifas y también qué pasa con la ayuda ante el cierre, las restricciones necesarias que obliga la pandemia, ¿no? ¿Va a haber un nuevo IFE o no? Es una pregunta, es un debate. ¿Y lo tributario? Y lo tributario se recompuso muchísimo. Lo tributario se viene recomponiendo, el Estado viene recomponiendo sus ingresos. No, pero me refiero a modificar la ley tributaria de manera tal que no sea el IVA lo que recaude más, que es regresivo, y que haya otro tipo de
de Bueno, en impuestos. ese sentido, ya repasamos un poco la estructura de gastos que ha crecido en relación al 2020, no tanto así en relación a los años anteriores, y en particular la obra pública no ha tenido un crecimiento muy importante. Ahora, en la parte de los ingresos se ha recompuesto naturalmente por el incremento de la actividad, se volvió para atrás en alguna de las reformas que hizo el macrismo, en particular en ganancias, ¿no? Donde hay un efecto, una pérdida de recaudación porque el Estado le va a dejar de cobrar impuestos a la ganancia a los trabajadores de la cuarta categoría, que había avanzado muchísimo en los 4 años del macrismo. Una persona que cobraba 140, 150 mil pesos pagaba muchísimas ganancias. Bueno, con la modificación hay un efecto de resignación de recaudación, justamente devolviendo ese impuesto a muchísimos trabajadores que injustamente estaban pagando ganancias. Ahí hay un debate si era el momento oportuno para hacerlo o no. Y luego el impuesto a las ganancias para las empresas, hubo otro debate, avanza la modificación, se vuelve para atrás con una reforma que había hecho el macrismo, que había reducido muchísimo la recaudación de ganancias a las empresas. Ahí Martín Guzmán quería volver a foja cero, es decir, volver a la alícuota del 35% para todas las empresas. Entiendo que el sector representado por el masismo dijo, bueno, no para todas las empresas 35%, sí para las grandes, para las medianas tiene que haber una alícuota menor, y hay una discusión que se ha resuelto en favor de no gravar tanto a las pymes y se recupera ingresos fiscales. Y luego, con el impuesto a las grandes fortunas, la recaudación viene muy bien, se estima que se van a recaudar, si no me equivoco, 250 mil millones de pesos, pero en síntesis, como saldo de la regulación del gasto o un crecimiento muy moderado y la recuperación de los ingresos fiscales, el primer trimestre ha marcado un equilibrio fiscal récord, alcanzando el 0,5% del PBI, y eso se constituye en un debate político respecto a si es necesario sostener ese equilibrio o si la situación amerita que el Estado tome la iniciativa e incremente el gasto público para recomponer la situación social y reactivar rápidamente la economía ante una situación de elevada pobreza y muchísima pérdida de puestos de trabajo. Ahora bien, se le suma una tercera variable de análisis de la política fiscal del gobierno, la deuda externa. Todos sabemos que Ahí vamos, porque es la clave negociación para más importante saber, es con el fondo, ¿sí? que es clave para saber cuánto se va a gastar, saber cómo termina esa negociación. Así es, así es. Pareciera que luego de la gira por Europa, Alberto Fernández y el resto de la comitiva, hay algunos logros, esperemos que vengan anuncios formales. En particular, voy a tratar de sistematizar. Alberto se reunió con la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, se comprometió a no cobrar las sobretasas, es decir, como Argentina pidió un préstamo que excedía su cuota, su límite como país integrante del Fondo Monetario Internacional, por ese excedente el fondo cobra sobretasas, es decir, encima que te prestan muchísimo, como ellos te permiten superar tu propio récord, te cobran una mayor tasa. Bueno, una cosa que es medio inentendible, contraintuitiva. Bueno, se comprometieron a esa sobretasa de no cobrarla. Es una señal, la verdad que eso es poco significativo. El debate con el fondo es cuáles son los plazos, cuál es el tiempo de no pago y cuáles son los plazos para devolver la deuda extraordinaria que tomó Mauricio Macri. Ese es un debate. Otro debate es qué hacer con los derechos especiales de giro que va a otorgar el fondo en estos meses. Eso lo expliqué en una columna, si no me equivoco. Lo que sucede es que ante la crisis sanitaria, ante la crisis que ha generado el COVID, el Fondo Monetario Internacional, los países que tienen la conducción política de este banco internacional, han planteado algo así como una redistribución de capital hacia sus países socios. La moneda al interior del Banco Monetario Internacional son los derechos especiales de giro, eso es lo que expliqué en una columna. Hoy no viene el caso de profundizar demasiado técnicamente en este aspecto, pero lo que implica es que el Fondo Monetario Internacional va a otorgar créditos extraordinarios para los países los países subdesarrollados, como es el caso de Argentina, y en nuestro caso nos tocarían, para que te digo la cifra exacta que acá la anoté, 4.300 millones de dólares en derechos especiales de giro, ante lo cual se presentan dos opciones. Es decir, la Argentina podría utilizar esos 4.300 millones de dólares para decir, bueno, esto tomámelo como parte de pago de lo que te debo, ¿sí? Es decir, nunca llegaría esa plata. O podría tomar ese dinero para... Bien. Les decía entonces, tenemos 3 debates y noticias vinculadas a la negociación de la deuda. Bueno, el primer debate, por supuesto que es el más importante, son los plazos
de repago de la deuda que tomó Mauricio Macri, que yo lo expliqué en particular en una columna. En principio, formalmente, entre las opciones no pareciera haber un mecanismo que nos permita superar un acuerdo que supere los 10 años. Veremos, hay un planteo muy fuerte por parte del Gobierno Nacional. Segundo tema es qué hacer con el crédito excepcional que está entregando el Fondo Monetario Internacional a todos los países subdesarrollados. Dentro de este esquema, a la Argentina le tocan 4.300 millones de dólares. Hay un debate al interior del Frente de Todos de qué hacer con esos recursos. Y tercer elemento vinculado a la gira presidencial y el debate de la deuda tiene que ver con una noticia que parece positiva, esperemos que se formalice, respecto a la postergación del pago de la deuda con el Club de París. En el mes de mayo, en fin de mes, no recuerdo si el 28 o el 29, hay un vencimiento con el Club de París por 2.400 millones de dólares. En la gira por Europa, Alberto Fernández parece haber obtenido un sí para postergar ese pago, lo cual es muy importante para nuestro país. Entonces, recapitulo y ordeno los elementos que fuimos recorriendo de la política fiscal. Les planteé en primer lugar que hay una fuerte moderación del gasto por parte del Ministerio de Economía, como una directriz y un objetivo que se ha propuesto Martín Guzmán. Naturalmente, la reactivación económica y algunas pequeñas reformas, incluido también el impuesto a las grandes riquezas, ha permitido recomponer los ingresos tributarios. De esta manera, y dejando en claro que la Argentina no está pagando la deuda externa mientras negocia, se ha logrado el primer trimestre de 2021 un déficit muy, muy pequeño del 0,5% del PBI, lo que genera debates al interior y en la base electoral del Frente de Todos respecto a si es conveniente, ante la situación extraordinaria de pandemia y de luego de un año de fuerte caída del 10% del PBI, si es necesario incrementar el gasto público para reactivar rápidamente la economía. Hay un debate muy interesante y, en mi opinión, el gasto público de manera inteligente debe ser la herramienta del Estado para tomar la iniciativa política y para recomponer la situación social, que es muy grave. Expresiones concretas de este debate macroeconómico. Bueno, ¿se va a dar un nuevo IFE o no? ¿Cuáles van a ser las medidas de apoyo para aquellos sectores económicos y sectores sociales más golpeados por las restricciones que estamos viendo y las restricciones que se vienen dada la pandemia? Debates que no son nada fáciles, que aclaro, no hay una posición que es exactamente simétricamente contraria a la otra. Hay matices, hay entrecruzamientos, hay contradicciones, pero la discusión de las tarifas permitió, por lo menos puso sobre la mesa estas tensiones y la necesidad de dar respuestas urgentes y concretas. En este debate, además, tenés medios concentrados que juegan fuertemente defendiendo intereses de los que más tienen, lo cual complica todavía más la gestión de Fernández. Por ejemplo, yo, y creo que vos también, soy partidario de volver a la ley de carne y de granos, a la Junta de Carnes y a la Junta de Granos. Hoy, plantear ese debate te lleva a que te hacen un golpe de Estado mediático directamente. Así es. Y Carlonchi, fíjate, yo me pregunto, ¿por qué no se discute en la discusión de las tarifas en relación al porcentaje de los subsidios? ¿Por qué no aparece como una opción un regreso al momento previo a la privatización, ¿no? Recordemos que la Argentina tiene un sistema eléctrico totalmente centralizado e integrado, en el cual se incorporaba la generación eléctrica a través de las grandes centrales de generación eléctrica, ya sea a través de ríos, de canales de agua, a través de centrales atómicas. Hay una fuerte capacidad de generación de energía por parte del Estado, que eso lo sigue manejando, digamos, el Estado Nacional. Luego tenemos el sistema de distribución, de transporte y distribución, que es el que ha sido privatizado. ¿Por qué no volver a un esquema integrado y centralizado, no? Bueno, me refiero, para que aquellas personas están pensando a qué me refiero, piensen en SECBA, que era la empresa, digamos, que distribuyó energía al AMBA, que fue fragmentada en Edesur, Edenor, Edelap, y fue escindida del sistema de generación y transporte que conjuntamente manejaba el Estado. Si
yo me pregunto, si el Estado subsidia, recordemos, no subsidia solamente las tarifas a los usuarios, subsidia a las empresas para que las empresas distribuyan y también para que inviertan en la mejora del sistema, es decir, No lo en hace. hacer cableado, nuevas estaciones. No ¿Cómo? lo hace. Que no lo hace, no invierte en las No empresas. inviertan. Bueno, en La Plata recordemos el apagón que fue 2000, no me acuerdo, 2018 No me acuerdo ni o cuándo nací. 2019. No me acuerdo ni cuándo nací, Abonetti. Bueno, entonces se acordarán en la zona norte del Partido de La Plata el apagón que duró días. Ahora, decime, Leandro, también se podría volver de una manera muy fácil. Vos recordás que había una ley de medios que fue por un decreto anulada, dejada sin efecto, con lo que se sabe que un decreto no puede dejar sin efecto una ley. Sin embargo, así ocurrió. Hay un procurador que fue nombrado por decreto y no tuvo nunca el aval del Senado, con lo cual sigue siendo provisorio. Bastaría que el actual presidente, por decreto, anule el decreto de Macri respecto a la ley de medios, con lo cual afloraría nuevamente la ley de medios, que eso sí se puede hacer, un decreto anular otro decreto. Lo mismo con el procurador. Sin embargo, creo que políticamente el costo del ataque mediático sería tan grande que todavía no no se ha acumulado el suficiente poder para hacerlo, pero se sabe que nunca se va a poder acumular mientras exista esa concentración de medios tan grande. Interesante, por supuesto, que banco esa propuesta, Carloncho, me parece que sería muy bueno. Vale recordar que la ley de medios fue votada casi por unanimidad. Y fue dejada sin efecto por un decreto, lo cual es inconstitucional. Decime, ¿has visto sí, sé que lo has visto, las elecciones en Chile? Una gran alegría y un gran problema, porque al no haber liderazgos, no sé qué va a pasar en esa asamblea constituyente. Va a ser tan dispar los salvos que astutamente empiecen a reunirse y a dialogar para lograr acordar mínimas líneas para reformar esa vetusta y espantosa constitución que tiene Chile actualmente. Mira, me parece un proceso increíble. Hasta el día de hoy estaba leyendo noticias respecto a los resultados. Yo sé que estuve en Chile, a ver, el año 2018, si no me equivoco. Fui a un encuentro de políticas municipales, de políticas locales a Valparaíso, organizado por el intendente Jorge Sharp, que ahora volvió a ganar con el 57% de los votos, un pibe muy joven de tener 36, 37 años. Y es una de las expresiones de este proceso donde, no sé si Carloncho seguiste, pero los cargos constituyentes, como también los cargos ejecutivos y legislativos, fueron encabezados o ganaron, digamos, nuevas expresiones políticas juveniles, en algunos casos de nuevas organizaciones y en otros casos de organizaciones con cierto recorrido, entre las cuales se destaca el Partido Comunista. Y muchos desconocidos, hasta ese momento, tomaron notoriedad, como a su manera en España ocurrió, que después se aglutinaron Podemos y demás. Bueno, acá hay muchos que no representan no están en ningún partido, pero han sido votados. El PC ganó en Santiago. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Sí, ganó una chica muy joven que creo que tiene 30 años. La escuché recién hablando, y es maravillosa lo que habla, lo que dice, que básicamente es la respuesta que todo político debería ser interpelado cuando se presenta. ¿Tenés algún proyecto contra el hambre? Porque es el ABC. Antes que plantearte otra cosa, tenés que plantearte, bueno, hay que dar de comer, hay que mejorar las condiciones de vida en los barrios más pauperizados, que en Chile son muchos. En Chile es tremenda la inequidad del reparto de la riqueza. Creo que ha sido porque, claro, se votaron gobernadores, alcaldes, intendentes, bueno, lo mismo, diputados y a la vez para la Asamblea Constituyente. Veremos
Yo hay dos Está en referentes. minoría. Piñera quedó en minoría en la asamblea. Sí, increíble, increíble. A mí me parece un proceso increíble. Hay dos referentes, dos candidatos, dos políticos que sigo de Chile muy de cerca. Bueno, uno es Jorge Ayar, que es el alcalde de Valparaíso, que se lo recomiendo que googleen, que busquen información. Un chico muy joven que ganó ahora con mucha diferencia de votos en relación al segundo, que viene haciendo una gestión municipal muy interesante, que viene de sectores universitarios, más independientes, pero no es una novedad en esta elección porque ya hace 4 años que es intendente. Y el otro referente que sigo mucho es Daniel Jadwe, que es del Partido Comunista, que es alcalde de Recoleta, si no me equivoco, que es una región de Santiago, y Sí, que, ya sé, no es la Recoleta de acá. no, y que va a ser parte de la Asamblea Constituyente y puede ser uno de los candidatos presidenciales con chances de disputar, es una muy buena elección, del Partido Comunista, nada más ni nada menos. Ahora, Un gran cuadro político. cómo la Internet cambia mucho las cosas en materia de comunicación y movilizaciones, pero cómo también es un arma de doble filo. Retomando el tema económico, y no sé si estoy acertado o no, mi preocupación es que con esto de la pandemia, mucho trabajo vía Internet o vía Zoom desde la casa ha aflorado, Ujú. pero son normalmente menos estables, no tienen el sindicato, digo, se está pauperizando, a pesar de que, por un lado, es bueno, habría que ver en el futuro, para evitar males, cómo legalizar y dar una estabilidad mayor a ese tipo de trabajo. Bueno, hay un ejemplo, dos cosas que quiero decir. Hay un ejemplo de las empresas de las empresas de plataforma como Amazon, en la cual los trabajadores votaron no formar sindicato. Bueno, a eso me Obviamente, refiero. no porque sean tontos ni mucho menos, porque la empresa ejerció una presión y una demonización, No, obviamente no en los Estados Unidos dejaba la también. empresa directamente, y vos estás en tu casa solito, no Ujú, charlas con otro, ujú. y ante el miedo que te echen y quedarte sin nada, ahora, eso se va a repetir en muchos, y la pauperización y el despido arbitrario y el pago que yo quiera te doy, se va a aumentar. Por eso creo que hay que prever eso y ver qué tipo de legislación dar para evitar ese tipo de excesos. Ujú. Porque se viene, de ahora en más, va a ser mucho más común que antes el trabajo desde la casa. Sin dudas, sin dudas. En Leandro, no, termina de decir, ¿qué ibas a decir? Creo que en Argentina hay buenos anticuerpos y hay un nivel de sindicalización muy elevado y los sindicatos tienen mucho protagonismo en la vida laboral y social del conjunto de los argentinos y esperemos que puedan tomarlo como un desafío y hacer una intervención positiva, ¿no? Darío, Amoretti, ha sido un gusto y un gustazo verte. Y no quiero despedirte sin. Vos viste que Elisa Carrió no resistía una semana de archivo. Bueno, ahora no resiste una misma entrevista de archivo. En una entrevista de esta semana, criticó al gobierno porque no hacía nada para evitar que los chicos salgan y estaban saliendo a jugar al fútbol y eso aumentaba el contagio. Tras cartón dice lo siguiente. ¿Para qué la estoy poniendo? Busque. No, acá la tengo, pero no sé cómo. Ahí va. ¿Qué quiero decir? La infancia es tan decisiva para soportar la vida después que no se puede jugar de esta manera. Bien, a ver si Yo podemos... prefiero un chico con COVID, mirá lo que te digo, un pequeño, pero que socialice. Yo prefiero un chico con COVID. No, pero no es ignorante ni tonta, es una provocadora y lo hace a propósito. De hecho, hay mucha gente, como salen todos los canales hegemónicos, hay mucha gente que termina dudando de si la presencialidad, porque clases hay, y no jodamos. Prefiero un chico que socialice por Zoom 3 semanas, pero que tenga padres, y no un huérfano que haya estado jugando 3 semanas al fútbol. Ujú. Terrible, Huérfano mucho. en el mejor de los casos, porque también hoy los chicos terminan en el hospital. Sí. Por suerte vos no tenés hijos. Es un gusto. Loncho,
Que Gracias. me debes una cena en tu casa, pero no se puede hacer ahora. Cuando llegue el verano, en la primavera. Bueno, Igual si no, vos ya estás vacunado, Carloncho, ¿no? no, la primera nomás, Ah, la bueno, primera bueno. dosis. Hasta la segunda sigo en burbuja y después voy a seguir con barbijo porque mi hermana, mis sobrinos no están vacunados. Claro. Yo me puedo contagiar sin darme cuenta que tengo y contagiar yo a otros. Lo único que estoy contento es que no voy a ir al hospital si me contagio. Que al menos si me lo agarro, estaré 2 días en cama, pero lo más probable es que no termine en terapia intensiva, que de eso se trata. Bueno, querido Leandro, como siempre, un Carloncho, gusto. Se te ve la casa muy linda, en la casa nueva que aún no conozco. Espero darle un beso muy grande a tu mujer, a tu suegra y a tu cuñado. le mando, Carloncho. Muchas gracias. Y 2 besos para vos. Chao, Leandro. Abrazo. Chau. Abrazo grande. Y vamos a la parte de los cuentos y el radioteatro. Primero, un cuento muy, muy lindo que nos mandó Mercedes García Urcola, que le recomiendo que la lean. Es muy buena escritora de cuentos. Ahí va. Preanunciado por Xavier Cugat. Hola Carloncho, bueno, en primer lugar agradecerte por esta invitación a tu programa para poder compartir con vos y con tu público un cuento que escribí este año y que espero que les guste. Para mí fue muy placentero la vez anterior poder leer en tu programa un cuento. Bueno, y ahora lo vamos a volver a hacer. Bueno, el cuento se llama La mujer sumergida. Y ahí va. Magdalena Guzmán había llegado a los 55 años de edad llena de vitalidad. Trabajaba como bióloga marina. Amaba el mar desde que era una niña y había dedicado gran parte de su vida a estudiar sus secretos. En sus primeros años de vida, su padre había logrado que se enamorara de esas aguas transparentes y azules de las playas de Ipanema, que algunos días solían estar calmas, sosegadas y con una quietud que invitaban a adentrarse y permanecer allí por horas, y otros furiosas, amenazantes y bravías, a tal punto que solo algunas personas se animaban a desafiar a esas olas que lastimaban el cuerpo humano con la vehemencia de quien no está dispuesto a permitir el ingreso de nadie a su mundo. Magdalena no les temía. Se había ido a vivir a Río de Janeiro solo para poder disfrutar de ellas todo el año. El mar le infundía una paz inexplicable. Cuando entraba, nadaba unos cuantos metros para gozar en soledad de ese hechicero bienestar. Tal vez se sentía segura como en el seno materno. No pensaba en nada, solo sentía la liviandad de su cuerpo, la frescura en su piel y la calma en todo su ser. Una mañana de febrero, antes de cumplir con su rutina diaria, recibió 2 noticias, las dos de una gran intensidad. Sonó el teléfono. Era su hija. La gran noticia era que estaba embarazada y que ella finalmente sería abuela.
La alegría era tal que quedó por unos instantes sin poder emitir ninguna palabra. Era un día para festejar y se reunirían a la tardecita. Colgó el teléfono, pero este volvió a sonar a los 2 minutos. Era su médico clínico. Oyó su voz y no sonaba como siempre. Le dijo que tenía que concurrir al consultorio lo antes posible. Debía ser ese día y no otro. Magdalena había hecho su chequeo anual por responsabilidad, pero no sentía ningún dolor. Y la convocatoria le resultó extraña. Acordó estar a las 11 horas en la clínica. A la hora pautada se encontraba sentada frente a un hombre que se mostraba muy serio, transmitía dolor en la mirada. Llegada la segunda noticia del día, pero era la peor. Iba a morir. Solo le quedaban algunos meses de vida y el doctor Dos Santos, que la atendía hacía muchos años, ya había consultado con otros médicos. Podían probar algún tratamiento, pero su enfermedad se había diseminado en la zona estomacal. Nuevamente y por segunda vez en el día no podía hablar. Solo atinó a tomar su cartera y salió. Las lágrimas corrían por su cara. Necesitaba de manera urgente sumergirse en el mar y encontrar la calma. Ya en el mar, sola con su mundo interior, pensó que no quería que la internaran. No quería someterse a estudios o tratamientos invasivos que no la curarían y que solo la sumirían en una situación de indignidad. Ese día, la orilla estaba llena de algas. Por su profesión conocía las propiedades de distintas algas marinas. Había concurrido a 2 congresos, uno en Perú y otro en Almería, en España, y sabía de estudios que se realizaban con algas para combatir el cáncer y restablecer el sistema inmunológico. Esas algas que tanto odiaban los turistas tenían vitaminas C, B1, B12, zinc, yodo y en muchos casos, como se había comprobado en Asia, en alguno de los países en el que los pobladores las consumían en gran cantidad, reforzaban las defensas del organismo y limpiaban órganos, con lo cual no le molestó en absoluto el dificultoso ingreso al mar. Luego, el efecto del mar hizo de las suyas y volvió a sentir la tibieza del agua, la sensación de relajar los músculos y se sumergió. Disfrutó de un cardumen que giraba alrededor de ella. Eran peces grises y naranjas, pequeños que se movían suavemente pero como protegiéndola. Su cuerpo se sentía etéreo, limpio, y su cabeza se abstraía de la noticia de su enfermedad. Sabía respirar, aunque se empezó a sentir agotada. Entonces, como en la orilla las olas estaban bravías, aflojó su cuerpo y se dejó llevar. Cuando volvió a su casa, decidió que su tratamiento psíquico y físico sería sumergirse muchas horas en ese mar tan amado, tan amigable, tan placentero y tan seguro para ella. Al atardecer se reunió con su hija y con su yerno y omitió comentar la entrevista con el médico.
Si no iba a poder ver nacer a su nieta o nieto, por lo menos iba a disfrutar el embarazo de su hija. Al día siguiente llamó a la clínica, pidió una entrevista con el doctor Dos Santos y le comentó su decisión. El médico no entendía cuál era su propósito. ¿Curarse? No iba a ocurrir. Pero ella solo sabía que la decisión de sumergirse le traería paz y no aspiraba a vivir de otra manera. Solamente gozaría en los últimos días de su vida de esa sensación de amor y serenidad que le provocaba el mar y que despejaba su cabeza por completo, no solo cuando se sumergía, sino también cuando barrenaba una ola. Durante 20 días se dirigió a la playa y permaneció sumergida o flotando en el mar. Pero un día, mientras flotaba, algo inesperado y asombroso ocurrió. Empezaron a flotar junto a ella unas algas que nunca había visto ni en los libros ni en los laboratorios. Las miró indiferente, pero al salir juntó algunas para analizar en su trabajo. Eran de un verde intenso y delgadas. Cortó una y encontró una sustancia blanquecina desconocida. Decidió que nada le podía causar un daño mayor al que ya padecía y se hizo un té con un puñadito. El gusto era raro, frutal pero también anisado. El color era ámbar. A la media hora sintió una sensación extraña en el estómago. No era dolor, era un movimiento suave pero circular, centrífugo. Tomó una fotografía y escribió a distintos laboratorios del mundo para que le informaran de ese tipo de alga que había encontrado y consumido. Pero nadie podía darle una respuesta, no la conocían. No tenía tiempo de iniciar una investigación. Su vida estaba contada en meses. Entonces decidió confiar en el poder de su intuición y seguir consumiendo un té de algas por día. Solía meditar cada tanto, pero ahora se había hecho necesario hacerlo a diario para buscar una respuesta de los seres superiores. Un día, luego de su rutina en el mar, había buscado más algas porque sabía el lugar en el que se encontraban. Se sentó en las arenas blancas de la playa y comenzó a meditar. La pregunta era sencilla. ¿Ese era el camino que debía seguir para lograr su sanación espiritual? La respuesta no se hizo esperar. Fue un sí rotundo. En la playa veía a diario a un hombre mayor, casi anciano, de un cabello extremadamente largo y muy canoso, con una barba también muy crecida. Era delgadísimo. Se apoyaba en las rocas y sentado solía murmurar palabras que ella no alcanzaba a escuchar. Una mañana, Magdalena se le acercó luego de su baño y se sentó en la misma posición, como descansando. Él no le hablaba y ella respetaba su silencio. Pero pasada una media hora, él comenzó a murmurar: la respuesta es sí. Yo he dominado desde la creación
estos mares que visitas y otros. Mis hijas han puesto a tu alcance esas algas que encuentras a diario. Son para tu sanación espiritual y física. Magdalena le preguntó su nombre y él tímidamente contestó Poseidón. Ella no tenía conocimientos de mitología griega, con lo cual su nombre no le llamó para nada la atención. Concurrió durante 3 meses todos los días a sumergirse en el mar. Miraba las rocas y el anciano siempre estaba allí. Luego, ya en su casa, preparaba el té de algas y lo consumía. Por algún motivo que no llegaba a entender, su cuerpo no presentaba ningún síntoma ni dolor. Una mañana se levantó muy temprano y antes de ir al mar a sumergirse, concurrió al médico para obtener una orden de laboratorio y una orden para hacer un estudio de resonancia magnética. Se sentía muy bien y este hecho le despertaba curiosidad. ¿Hasta cuándo podría gozar de su vida cotidiana? Los resultados estarían en 4 días. Ella, mientras los esperaba, pensaba que la respuesta sobre su sanación espiritual ya estaba y que la otra no podía en principio cambiar el diagnóstico original, solo unos pocos meses de vida. Al 5.º día se dirigió al sanatorio, angustiada, y el doctor Dos Santos la esperaba en su consultorio. Cuando abrió la puerta, su sonrisa se desplegaba en todo su rostro. Su cuerpo no estaba tieso, y muy por el contrario. Estiró los brazos y la abrazó con una fuerza indescriptible. Luego le dijo: «No puedo entender nada, pero estás curada». Y comenzó a llorar de alegría. Magdalena también lloró y entendió que la respuesta que ella había solicitado a los seres superiores comprendía la sanación total y que esas algas fueron un misterio y un regalo para ella, tal vez de Poseidón. Ese mismo día volvió al mismo lugar donde se encontraban las algas y los peces, pero no los halló. Salió a la superficie y lo volvió a intentar unas 10 veces. Conocía el lugar perfectamente, pero ya no estaban, habían emigrado. Tal vez para sanar a otra persona, tal vez para ser finalmente encontradas por científicos. Tampoco estaba el anciano que decía llamarse Poseidón. Acabamos de escuchar a Mercedes García Urcola y le recomiendo un libro de ella, Las 9 investigaciones. Y ahora sí, preanunciado también por Xavier Cugat, el radioteatro a cargo de Pola y Silvia. Bueno, este folletín se llama El vestido de Laurita. Lo vamos a interpretar Silvia Carrera y yo, Florencia Mendi. Sí. Muy bien. Bueno, vos sos Silvia y yo soy Pilar. ¿Sí? Bueno, El vestido de Laurita. Subí, Pilar, subí, dale, que no tengo todo el tiempo. Bueno, wow, Silvia, ¿y este coche? Pensé que me venías a buscar a pata para tomar el bondi. Subí, ¿querés? Dale, vamos. Pará, che, no te alteres, qué bueno está. ¿Pero de quién es? De Lugo. ¿Qué, nuevo? Nuevo para él. Debe tener como 10 años. Impecable, che, me encanta, re lindo, mirá. Mirá el tapizado. Y sí. Parece cuero, ¿no?
No sabe cómo lo cuida, Guau. con lo que le costó. ¿Y che, te lo prestó? No, se lo robé. Claro que me lo prestó. Me dijo que lo use para casos de emergencia. Mira por dónde vas, animal. Pero, che, ¿cómo puede ser? Pará. Está muy alterada, Silvia. El tipo viene por la derecha. Tiene razón el auto rojo. Bajate y subite al auto rojo entonces, ¿eh? Viene por la derecha. ¿Y qué sabrás vos? Decime, ¿Qué? ¿pasó algo? ¿No te dijo el Hugo que uses el auto en caso de emergencia? Bueno, tengo que ir a buscar el vestido de Laurita de 15, ¿no? Bueno, y eso es una emergencia. ¿Y qué querés? Que vaya en el bondi con el vestido blanco largo, que se arrugue todo, que me lo mee un perro. No sé por qué te lo tiene que mear un perro. ¿A dónde vamos, Sil? A la casa de la modista, ¿dónde vamos a ir? Sí, bueno, ya sé, pero ¿dónde queda? En Bransen. ¿Y dónde queda Bransen? Más cerca que Buenos Aires y más lejos que Olmos. ¿Qué te importa dónde queda Bransen? Vamos paseando. ¿Y por qué no se lo llevaste a Esther, que es re buena modista y es del barrio? ¿Por qué no? Porque Esther, nena, tiene como 1000 años y no tiene idea de lo que se usa. Y porque las compañeritas de Laurita dicen que esta es la mejor. Todas se lo hacen con ella. Estará de moda, qué sé yo. Qué disparate, me parece una locura. Che, ¿es caro? Es el vestido de 15. Y tiene que ser espectacular. ¿Te acordás cómo hinchaste vos con tu vestido? Hermano, sí, pero a mí me lo hizo Esther. Mamá jamás hubiese permitido que lo hiciera otra. ¡Aprende a manejar, burra! ¿Qué hijo? Pero aprendé a manejar vos, desgraciado. Ordinario. Casi chocamos, loco. Pará. Vos no me hagas tantas preguntas. ¿Querés que me ponga nerviosa? No me mires a mí, distraigas. no me mires, mira el camino. Aparte me parece que va rápido, che. Está yendo a más de 60. A ver, sábelo toda. ¿A cuánto tengo que ir? A ver, decime cómo se pone la cuarta, a ver. ¿Qué sé yo cómo se pone la cuarta? Yo no sé manejar. Si no sabes manejar, ¿para qué hablas, ¿Para qué hablas? Uy, otra vez, puta, te están llamando de todos lados. Están tocando. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Carlos estaba furioso. ¿Qué te mandaste otra vez, Pará, Zaptor, no prendas la radio. Quiero ver, escuchar. No me apagues. No me puedo concentrar. Decime qué fue lo que pasó. Ayer había un tipo sentado en la esquina de enfrente de casa. ¿Así? ¿Estaba Carlos con vos? No. Estaba sola. ¿Y qué pasó con ese tipo? No me asustes, no me digas, no. Me pareció un pobre tipo con frío. ¿Viste el frío que hacía ayer? A la media hora vuelvo a mirar por la ventana, el tipo seguía ahí sentado. Che, ¿no ves que estás verde, que cruzás, bestia? Está cruzando bien, ¿no te das cuenta que está cruzando bien? El otro semáforo es el que está en rojo. Vos tenés que darle paso al peatón. Che, ¿vos siempre estás en contra mío? ¿Del lado de los otros? Qué buena hermana, Bueno, dale, contame, ¿qué pasó con el tipo? Bueno, que me acerqué y le pregunté si no quería agua o algo caliente. ¿Y? Che, Sil, ¿qué? ¿Estamos yendo bien? No reconozco nada de este lugar. ¿Vos tenés GPS? Decime, ¿vos sabés bien dónde es Bransen o no? ¿Qué? Vine como 1000 veces, nena con la nena. Siempre en Bonn, no, claro. No es lejos de La Plata. La dirección no me acuerdo bien, pero la casa la reconozco. Mirá, Sil, que vos sos medio distraída, Mira quién habla. No me agarré. Y dale, contame, ¿qué pasó con el tipo? ¿Por qué Carlos estaba tan furioso, El muchacho me contestó, no, gracias, que estaba esperando unos amigos. ¿Y? Entonces yo le dije, bueno, si necesitas algo, yo vivo ahí enfrente, le señalé la casa. ¿Y para qué? ¿Me querés explicar? ¿Quién te manda a vos a hablar con extraños? Mira que sos buena, Buenas. Bueno, la cuestión es que a la media hora vuelvo a mirar por la ventana. El tipo seguía ahí, con ese frío que calaba los huesos. Así que puse en una taza un poco de sopa de zapallo bien calentita y se la llevé. ¿Y él? ¿Sabés cómo se la tomó? Re agradecido. Más vale, claro, más vale. Y bueno, se lo tomó como esos perritos, ¿viste? Cuando están muertos de sed. Sí, pará, mirá. Mirá el cartel, ¿lo leíste? ¿Qué decía? No sé. No me decís que vaya mirando el camino,
Terminás ahí el cuento, dale, contame, que es más aburrido que chupar un clavo eso. Bueno, no, gorda, empieza ahí el cuento. Como la hora tocan el timbre, ya estaba oscuro. ¿Y Carlos no había llegado? No, Carlos llegaba más tarde. Se había ido a jugar con Miguel y el Coco a las cartas. ¿Y quién era el que tocó el timbre? El tipo de la esquina, reconocí la voz. Soy yo, doña, me dijo. Y entonces yo le dije, ¿llegaron sus amigos? Le pregunté. Sí, están acá. Ah, bueno, ¿y qué quiere? Y necesito pasar al baño, me dijo. Ay, no me digas que le abriste. Sí, obvio, le abrí a él y a los otros 4 que lo acompañaban. Pero vos decime, vos sos tarada. ¡Ay, la ¿Qué pasó? Ay, gorda, ¿estás vos bien? Gorda, ¿estás vos bien? Sí, decime, ¿te lastimaste, nena? Ay, no. Menos mal que teníamos puesto el cinturón. Ay, ¿qué pasó? Ay, no vi nada. Es que vos me pones tan nerviosa con las cosas que haces. No, mira. ¿Qué? Chocamos contra un poste, boluda. Es un cartel. Ay, qué tarada, por Dios. ¿Cómo no lo vi? Y bueno, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Por esta montañita de mierda, nos tiró para el costado. Bueno, es el badén que le dicen, badén, Boludo de burro. No sé. Mira cómo quedó el auto de Hugo, te va a matar, boba. ¿Qué? Si no, la culpa fue mía, cartel de mierda. ¿Qué dice? A ver, espera. Bienvenidos a Cañuelas. No. Me parece que me confundí. Ay, tarada, la golpeó, boluda, no lo puedo decir. Ay, por favor, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos a Lugo? Ay, qué sé yo, no sé, algo se me va a ocurrir. Vení, vamos a tomarnos un bondi para volver. Que venga a ir a buscar el auto. Lo menos que puede hacer. Y bueno, ¿y qué pasó con los tipos dentro de tu casa? Que eran chorros, ¿qué van a hacer? ¿Y se llevaron mucho? ¿Qué se van a llevar? La tele le pareció vieja, la ropa fea, y la única plata que tenía es que me había dejado Carlos para el gas. Así que le di eso. Ay, nena. Espero que aprendas la lección vos y te dejé de hacer actos de caridad, ¿eh? ¿No te hicieron nada vos? A mí me lo podés decir. No. Mi amigo no les iba a dejar que me toquen un pelo. Ni siquiera los dejó que me aten, mirá. No sabés con el respeto que me trataron. Aparte, mi amigo me pidió más sopa de zapallo, así que calenté la olla y tomaron todos. Después se fueron. Bueno, menos mal. Che, acordate vos dónde estamos, que yo quedé medio goleada. Yo también, boludo. Para decirle al Hugo que mande la vida. Tenemos que saber a dónde te tiene que mandar. Sí, Cañuelas. Eran Silvia Carrera y Pola Mendy, quienes también participan en el siguiente radioteatro. Bueno, vamos a hacer otro folletín llamado Contraseña, escrito por mí. Escrito por Florencia Mendy. Sí, e interpretado por Silvia Carrera. Que yo soy... ¿Quién soy yo? Florencia. Vos sos Florencia y yo soy Luciana. Bien, yo soy vos entonces, yo soy Florencia. Sí. Ok, contraseña. Bien. Hola Flor, qué temprano, ¿qué hora es? Hola Lu, vine a buscar la plata. Ay, gracias por guardármela, che. Son las 9 y estoy citada en el banco a las 10. Bueno. Apenas abran, firmo los papeles, pago la última cuota y listo, no debo más. Oh, qué bueno, sí, Flor. ay, Vamos a ir a festejar. Sí, claro. Dale, vení, pasa, vení. Abro la caja fuerte y listo. Dale, Mirá dale. que es fabuloso, ¿viste lo que es? Sí, Era de mi viejo. Está buena. No sí. se hacen más estas cosas. Está buena. Dale, abrí. Sí, podríamos ir a comer hoy a la noche, ¿no? Yo te invito. Ay, no sabes el favor que me estás haciendo, Lu. Creo que es re caro sacar una caja de seguridad en un banco, ¿no? Y dejarla en mi departamento, que las chicas dejan entrar a cualquiera, imagínate, es re peligroso. Sé que el otro día Connie se apareció con un tipo que acababa de conocer. Para ella el tema de la inseguridad no existe. 72. ¿Pasa algo, Lu? ¿Que no la podés abrir, nena? No, es que no la uso nunca. Le puse una contraseña nueva. Esperá,
El cumple de mi mamá es 15 de marzo, o sea, sí. 15-3. Sí. Y después el teléfono de la casa de 49 que terminaba en 2472. Ajá. Pero en realidad alteré el orden para que sea más seguro. Entonces puse 7224, ¿ves? Ajá. Sí, bueno, pero no abre. Sí, claro, ¿no? Pará. El número de teléfono es seguro, pero por ahí es 2742, al revés de cómo era. ¿Y no lo tenés anotado? Pero sí, obvio que lo anoté, no te preocupes. Bueno. Estaba seguro que me lo acordaba en memoria, che. Es una combinación de esos números seguro. ¿Y por qué no te fijas dónde lo anotaste? Dale, che, que son 9:15 y yo tengo que estar a las 10. Pará, Flor, ¿me hablas? No me dejas pensar. Bueno, pero, che. ¿sabes qué pasa? No estoy segura si era el cumple de mi mamá o el de mi papá. ¿Y el de tu papá qué día era? 27 y 28 de septiembre. ¿27 o 28? Los dos. En un documento 27, en otro 28. La madre no se acordaba bien cuando había nacido. ¿Y él qué decía? ¿Ustedes cuándo se lo festejaban? Los 2 días. Ay, por favor, basta, Luciana. Vos me estás poniendo nerviosa, ¿eh? Abrí la caja y dame la plata, ¿querés? Pero la anoté en la tapa de un libro, en la contratapa, mejor dicho. ¿Qué libro? Los Idus de Marzo. ¿Lo leíste? Es buenísimo, pero buenísimo, ya te lo busco. Decime dónde está, en esta biblioteca, no, en aquel estante, ¿dónde lo tenés? No, se lo presté a Pitón Gómez. Pitón Gómez tiene el número de la caja fuerte donde está mi plata. ¿Y quién es Pitón Gómez? Un amigo mío, re bueno, vive acá cerca, una cuadra. Pero él no sabe qué es el número de la contraseña de la caja fuerte. Bueno, vamos a buscarlo ya. Yo no quiero ni saber por qué le dicen Pitón. Y porque tiene cara de víbora. Es la primera vez que escucho que alguien que tiene cara de víbora, por favor. De caballo sí, de chancho, hasta de tucán. Pero de víbora nunca. ¿Y cómo es la cara de víbora? Mira, tiene la cara como un rombo, ¿viste? Media para adelante, así, ojos rasgados, una lengua bífida. ¿Bífida? Sí, partida al medio, 2 lenguas. Es raro. Él dice que el abuelo también tenía la lengua así. ¿Sabes qué es hereditario? Mira. Flor, lo que se me acaba de ocurrir, no. ¿Qué? Pitón es soltero. ¿Querés que te lo presente? Ay, no, nena, preferiría que no. Muchas gracias, ¿eh? Ay, dale, vamos ya, por favor, que se está haciendo tarde, Luz. Ya lo llamo, busco el número del celular, lo llamo. No, lo voy a llamar por el teléfono fijo, ¿sabes por qué? Porque no tengo gratis en el celular, tenemos distintas compañías. Dale, apurate, por favor, Luz. ¿Hola? Patricia, sí, ¿cómo está Luciana? Habla, sí. ¿La vio ayer a la novela? Impresionante, sí, impresionante. Ay, dale, Luz. No, para mí no. No. Bueno, vamos a ver esta noche qué pasa. Ay, basta. Apurate, por favor, guacha te pido, la mina, ¿no? Qué guacha la mina, ¿no? Apurate, Luz. Bueno, Patricia, después charlamos porque estoy un poquito apurada. Sí, dale. Lo estoy buscando a Carlos Eduardo, ¿está? Sí, vaya a fijarse, sí, yo la espero. Che, Patricia es la madre. Ella le dice Carlos Eduardo. ¿Y él cómo se llama? Carlos Eduardo. ¿Y ella no sabe que los amigos le dicen Pitón? Sí, bueno, pero piensa que es por otra cosa, ¿no? Es la madre, ¿viste? Sí, Patricia, sí, ¿cómo lo...? Bueno, ¿se está bañando? No. Está en el baño, pero no se está bañando. Pobre. Habrá comido algo que le cayó mal. Sonamos. Bueno, sí. Que me llame, por favor, ¿eh? Vamos a buscar el libro, Luz. Sí, Patricia, cómo no, sí, hablamos, sí. Cualquier cosa yo lo vuelvo a llamar, dígale. ¿Usted va a estar ahí? Se va a la feria. Ay, Luz, decile que te espere, por favor. Se va ya. Porque yo necesitaría ir a buscar un libro que le presté a Carlos Eduardo. Sí, se lo presté el mes pasado. Los Idus de Marzo. No. Idus, con U. Bueno, como quiera, Patricia. Ay, por favor. Le va a preguntar a Pitón. Bueno, vamos a buscarlos directamente. Pero le va a preguntar si lo tiene. ¿Qué? ¿Existe la posibilidad de que no lo tenga? No, nena, pero por las dudas. Por favor. Sí, Patricia, sí, estoy acá, la escucho. No, lo que quiero saber es si el libro está en la casa para irlo a buscar.
Es que no me importa si lo terminó o no. Dice que lo leyó hasta la mitad. ¿Y qué tiene? Ah, el libro lo tiene él. No, dije, no, vaya a preguntarle. No vaya a preguntarle. No vaya. Yo voy allá a buscarlo, sí. Mejor. Bueno, está bien. Ay, Flor, te puedo preguntar, ¿qué quieres que haga? No. Bueno, no pongas esa cara, es medio sorda, además no entiende por qué voy a ir a buscar un libro si dice que no lo terminó de leer. ¿Querés que le diga acaso que lo que tiene es la contraseña escrita? Ay, por favor. Ah, Patricia, déjelo tranquilo. Bueno, si está descompuesto, yo lo llamo dentro de 5 minutos. Bueno, no es necesario que venga él. Nosotras lo vamos a buscar ahora. Sí. Bueno, está bien. Bueno, está bien, que me llame. Chao. ¿Qué dijo? No sé en qué quedamos. Ay, por favor. Ah, bueno, no sé. Bueno, qué sé yo, dice. Pero que, bueno, el libro está seguro, Eche, no te preocupes. Ay, vamos. O decirle que te dicte el número de la contratapa. ¿A quién? ¿A Patricia? Sí. Pero es imposible. Y Pitón está con diarrea. Espera un poco. Ay, Flor, estás re nerviosa. Sí, basta. ¿Vos acaso no entendés que dentro de media hora tengo que estar en el banco con la plata? Tranquilízate, por favor. Sí, claro que lo entiendo. Ay, por favor, decime dónde es que voy yo. Pará un poco. Ay, por favor. Pará. El teléfono. Pará, pará, debe ser Pitón. ¿Hola? Sí. Ah, bueno, Patricia. No se preocupe, Carlos Eduardo no sale todavía del baño. Bueno, no. Dígale que es porque necesito leer una cosa. Urgente. Es una cosa para un trabajo de una amiga. Sí. Ah, dijo Carlos Eduardo que le gustaba mucho el libro. Sí. Por favor. Es un libro fascinante, sí. Bueno, yo se lo llevo la tarde sin falta. Increíble. Dice que le encanta. Que no se lo saque hoy, por favor, dice. No, Patricia, dígale que no se preocupe. No. Espero, corto y voy a buscarlo. No. Que te lea el número. Pero ya le dije. Bueno, mire, Patricia, mire, hagamos una cosa. Acá está mi amiga. Ella necesita saber un número que escribió ella en la contratapa cuando yo le presté el libro a ella. Sí. Es un número de un cliente o algo así. ¿Usted podría fijarse y dictármelo? ¿Viste? ¿Ves qué fácil que es? Bueno, fue a fijarse. Menos mal. Pero viste qué inteligente que estuve, nena, no me decís nada. Sos vos que me pones nerviosa y no me dejás pensar. Bueno, está bien. Che, Flor, ¿qué? Igual quiero que lo conozcas a Pitón. No tiene nada que ver con esos huecos musculosos del gimnasio. Es un tipo súper agradable, flaquito, todo así como no me gusta flaquito como también. Esquelético. No. Te va a encantar. Tú sabes lo que sabe de cine y de teatro. Ah, sí. Ah, Patricia, sí, estoy acá, no, corté. Ah, ¿lo encontró? Toma, acá tengo un avirome, decime. Ah, no lo encontró. No lo encontró todavía. Dice Ay, que no entiende dónde le dice que Pitón está. Ay, por favor. Mire, Patricia, usted no se preocupe, yo espero, busque tranquila. Ay, ah, claro, bueno, me llama usted. Bueno, corto y la llamo, no se preocupe, sí, claro, ¿cómo no va a entender? Patricia, unas cuentas terribles están llegando de teléfono, pero ¿cómo? Pero no se preocupe, bueno, chao. Que no lo encuentras, no me digas. No, Pitón sigue en el baño, le grita dónde está, ay. Pero te dije que es media sorda, no le entiende, pero el libro está. Bueno, llamala vos, vieja pijotera. Ay, Flor, pará, nos está haciendo un favor, che, qué poca sensibilidad tenés. Vive de su jubilación, tiene que pagar todas las cuentas. ¿Y qué? ¿El hijo qué hace? ¿Pitón qué hace? ¿No labura? ¿No le ayuda a la madre? Es un escritor. Florencia es un escritor, una mente brillante. Me imagino. ¿Para qué llamo? Dale. ¿Patricia? Sí, soy yo de nuevo, Luciana, la espero. Bueno, busque tranquila, sí. No hay problema. Gracias, ¿Y vos leíste algo de lo que escribió este Pitón? ¿Cómo lo conociste? Lo conocí en una dietética, la de la esquina, ¿viste? Sí. Le encanta cocinar cosas con semillas. Porque lo que le pasa es que él tiene que comer cosas blandas por la lengua bífida. Claro. Y yo estaba haciendo la dieta cetogénica en ese momento, me dio unas recetas. ¿Te acuerdas que adelgacé un montón? Sí, me acuerdo. Bueno, a él le gusta escribir cosas de terror, de crímenes, pero de crímenes males, ¿eh? ¿Y cómo es crímenes bien,
Ay, Luciana, son las menos cuarto. Dentro de 15 minutos, nena, tengo que estar en el banco. Gritale que se apure. Estoy escuchando. Mirá los ruidos rarísimos que hay en esa casa, por Dios. Che, mirá si se cayó la vieja buscando un libro. Mira, contá que no sean los ruidos de pitón en el baño. Patricia lo encontró, pero ay, qué suerte. Gracias a Dios, gracias, Patricia. ¿Ve el número? Sí, en la contratapa. Sí, espero. Póngase los anteojos tranquila. Sí, está bien. Sí, escritos en la parte de arriba. Dale. Anota, Flor. Dale. 272-810-31572. Muchísimas gracias, Patricia. Sí. Nos vemos y hablamos en la novela. Sí, no se preocupe. Chao. Hasta luego, chao. ¿Viste que yo tenía razón? ¿Qué? Que empieza con 27 y termina con 72. Sí, está bien, dale, abrí. Lo voy a llamar al tipo. Un poco, ahora, esperá que lo llamo al tipo para decirle que ya voy. ¿Qué? Ay, Flor, mirá. La caja está vacía. ¡Pitón Gómez! ¡Ay, no! Mis $20.000. Me quiero matar. No puede ser. Ay, me quiero matar yo también. Él entró acá y vio la caja fuerte. No sé, déjame pensar, no me acuerdo. Ay, Dios mío, y ahora Pará un poquito, pará. Ya sé qué pasó. ¿Qué pasó? Tu sobre lo dejé en el cajón de la cómoda. ¿Vos sabés que me olvidé de guardarlo en la caja fuerte? Ay, por favor. Ay, qué animal. Ay, Lu, por favor, yo no te lo puedo creer. Estoy al borde del infarto desde hace una hora. Acá está. Tus $20.000, querida. Acá está. Menos mal. Ay, Lu, qué mal que estás de la memoria vos. Te tenés que hacer ver. Sí. Chau, Lu, me voy rajando. Chau, ya es la hora. Llámame, te arreglo una cita con Pitón, No, ni loca. Chau. Y eso ha sido todo por hoy. Y recuerden, aunque parezca frase de póster de pizzería, háganme caso, mientras la desgracia nos dé recreos, a festejar. ¿Pasó algo malo? ¿No? Listo. Eso es lo bueno. Hasta el próximo martes.